de la SUAY, la Facultad de Ciencia y Tecnología y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política IEP les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta charla. Ecuador tras COVID-19, ¿cómo restablecer la salud de la economía? El propósito de la creación de este espacio es el de compartir y dialogar sobre temas de interés actual y su relación con la sociedad. Para dar inicio nos acompaña el ingeniero Iván Coronel, coordinador de la carrera de Ingeniería de la Producción, quien nos dará la bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Andreita. Buenas tardes con todos. Realmente es una satisfacción, un privilegio, una ocasión muy especial para la carrera de Ingeniería de la Producción, para la Facultad de Ciencia y Tecnología y para la Universidad de la SUAY. Contar en esta tarde con un expositor de la talla del economista Andrade. Agradezco la presencia de los compañeros docentes, de los estudiantes, de los invitados. En realidad, pues, temas de esta naturaleza vienen siendo ya definitivamente una necesidad real en las circunstancias en las que estamos viviendo. Hay tanta información que fluye por tan variados medios y cauces que realmente generan un poco más de tensión, más allá de la tensión normal que está provocando esta circunstancia especial que nos está tocando vivir. De forma que palabras que están orientadas con propiedad por especialistas en la materia, como en el caso del nuestro conferencista, pues el economista Andrade, realmente vienen muy bien, son muy pertinentes y nos ayudan a aclarar el panorama que estamos viviendo y el que nos tocará vivir en el futuro. Muchas gracias una vez más al distinguido conferencista y a los distinguidos miembros de esta reunión virtual por su presencia y desde luego pues encantados pues de estar juntos con esta ocasión escuchando a un experto en el tema. Adelante, por favor. Gracias, Ivancito. Bueno, pues, comenzaremos esta jornada okay. con la intervención de nuestro invitado, José Lo Andrade, director ejecutivo del IEP. Pero antes, una breve biografía de nuestro expositor. José Lo Andrade es el director ejecutivo del IEP, es economista con un doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Tiene un máster en Economía de la Escuela Austriaca obtenida en la misma universidad y graduado en Máster de Economía y Dirección de Empresas del SPOL. Es analista político y económico y ha participado en numerosos medios locales e internacionales. Economista, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos. Le agradezco a la Universidad de la SUAY y en particular a la Facultad de Ciencia y Tecnología y a los amigos que hicieron posible tener esta reunión. Espero me estén escuchando muy bien. Primero quisiera empezar haciendo una pequeña corrección. No soy doctor en Economía, soy candidato a doctor en Economía. Me encuentro realizando todavía mis estudios doctorales en la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, a lo que nos toca y a reflexionar un poco sobre lo que está aconteciendo, ¿no? Muchos nos preguntamos qué va a suceder una vez que intentemos retornar a la normalidad, qué es lo que va a suceder con la economía, con el Ecuador. Y yo quisiera pues dividir esta charla o estas reflexiones en dos partes, ¿no? Una a nivel macro en la cual abordamos los temas que tienen que manejarse desde el sector público, lo que tiene que suceder desde la parte del gobierno, desde mi perspectiva, y luego cómo podemos hacer que el sector privado también así a nivel general o a grandes trazos pueda hacerle frente a esta crisis que ha agarrado a todos, no solamente el Ecuador, digámoslo así, de manera casi sorpresiva, ¿no? Empecemos con los antecedentes. Pues, ¿qué es lo que teníamos en el Ecuador? Nosotros teníamos una crisis económica preexistente, ¿ya? Y esto de aquí es algo que justamente se encontró con la pandemia. Adicionalmente, nosotros teníamos problemas de sostenibilidad fiscal. Los recursos del gobierno nunca habían sido suficientes para proporcionar los fondos que
permitan cubrir los gastos que el gobierno de por sí ya tenía antes de todo lo que fuese la situación del COVID. Algunos sostenían que la situación de la deuda o del endeudamiento público también era insostenible, y de hecho surgía que teníamos bastantes desembolsos para los próximos años hasta el 2029-2030, desembolsos que comprometían no solamente la gestión de este gobierno, sino la gestión posible de gobiernos futuros. Entonces no nos encontrábamos en una situación deseable en torno a lo fiscal. Por otro lado, el sector privado tenía una situación, una suerte de presión para pagar el mantenimiento o la operatividad del sistema o del sector público. En ese sentido, y entendido que teníamos un problema preexistente, ahora hagamos otra puntualización. Cualquiera haya sido la realidad del Ecuador antes del COVID, esta ha cambiado dramáticamente. Esa es la realidad. Las condiciones preexistentes a COVID ya no se encuentran presentes al menos de la misma manera. Si bien tenemos los mismos problemas de insostenibilidad fiscal, si bien tenemos problemas de deuda, surgen nuevos problemas a esta realidad, y las condiciones imperantes en el funcionamiento del resto de la economía ya no se encuentran presentes. Lo que era la industria ecuatoriana, lo que era la actividad económica, definitivamente ha cambiado, y esa es una situación a la que tenemos que adaptarnos y a la cual tenemos que enfrentar con creatividad. Volvamos al espacio del sector público. Dentro del sector público yo lo considero que lo primero que hay que hacer es aceptar que esa nueva realidad exige cambios. De la misma manera que si en un hogar padre y madre trabajan y llevan el sustento a su hogar, y en el listado de actividades que esta familia tiene pone, por ejemplo, viajes, salir a comer en la calle, pago de escuelas, pago del hogar, pago del automóvil, si alguno de ellos llegase a perder uno de los ingresos por encontrarse desempleado, pues uno revisa el listado de cosas que hacer. Uno dice, bueno, tengo que seguir pagando el automóvil, tengo que seguir pagando la educación de mis hijos, tengo que seguir pagando el alquiler de la casa, mas sin embargo es el momento de dejar de hacer ciertas cosas que por ahora, por el momento, parecen ser un lujo. Lo mismo sucede con el sector público. ¿Qué es lo que le ha sucedido al sector público en términos generales? Al sector público se le han desplomado los ingresos. Por el lado del impuesto a la renta, la caída de ingresos ha sido dramática. Por el lado del impuesto al valor agregado también tenemos una caída dramática, puesto que la actividad económica que genera esos impuestos también se ha visto seriamente afectada. El impuesto a los consumos especiales, asimismo, sufre otro impacto fuerte. Es decir, por la vía de los ingresos tributarios, el Estado ecuatoriano se encuentra definitivamente con un problema que tiene que resolver. Ya. Segundo, también tenemos la otra situación de los ingresos del Estado ecuatoriano, que es la situación de los ingresos por concepto de petróleo. Hace pocos días nosotros observábamos en las noticias que el precio del barril de petróleo se había desplomado, y para muchos llegaba siendo el momento de pensar en un Ecuador tras el petróleo, después del petróleo. No solamente la agenda COVID está presente, sino cómo replantear la economía de nuestro país ahora que los precios internacionales de petróleo no representan fuente alguna de ingresos para el Ecuador. Si bien esta situación puede cambiar, y seguramente cambiará la del petróleo en el futuro, una vez que retornemos relativamente a lo que será la nueva normalidad, como algunos llaman, no deja de llamar la atención que la estructura de ingresos del Estado se ha visto seriamente afectada. Entonces, bajo este contexto, tú tienes dos caminos a seguir. O haces el ajuste para adaptarte a la realidad, al escenario que enfrenta el gobierno ahora, por el lado del ingreso, o haces el ajuste por el lado del gasto. Por el lado del ingreso ya se intentó hacer. Algunos sugirieron impuestos al sector privado. El problema del ajuste por el lado de los ingresos es que traslada el problema que tiene el sector público hacia el sector privado. Y el sector privado también ha sido parte de la crisis. No es un sector que ha permanecido alejado de la pandemia, no es un sector que no ha sido golpeado por la misma. Es un sector que, de hecho, para muchos necesita de apoyos y de estímulos. Y lejos de ser apoyado o estimulado, si el ajuste se hace por el lado de los ingresos, elevando los impuestos u obteniendo ingresos extraordinarios, es decir, impuestos temporales, lo que hacemos es trasladar el problema que existe en el sector público
hacia el sector privado. Y lo cierto es que el sector privado en este mismo momento no es que está atravesando por problemas, sencilla y literalmente está paralizado. Existen obviamente determinadas actividades económicas o determinadas actividades productivas que están funcionando, operando en este entorno atípico, en este entorno de incertidumbre, en este entorno muy sui generis, y que de hecho han permitido que todavía estemos nosotros comiendo e incluso obteniendo los medicamentos que podríamos obtener, o sea, que normalmente obtendríamos y que en este momento son difíciles de obtener. Así que yo creo que la vía por el lado de ingresos tributarios no es la adecuada, puesto que trasladarías el peso de la solución al problema fiscal al sector privado, y el sector privado sencillamente está paralizado en este momento. Otros aducen que lo que se tiene que hacer es buscar una solución crediticia para el Estado. Y estoy de acuerdo, listo. En principio, busquemos créditos internacionales, obtengamos los créditos internacionales que podamos obtener. Sin embargo, el problema de esta solución es que sencillamente es temporal. Es el equivalente a obtener un ingreso de una sola ocasión para tratar de solventar un problema que es permanente. El gasto público o la nómina del sector público es un gasto recurrente en las finanzas fiscales. Y si en este momento nosotros lográsemos obtener la cifra que parchara parcialmente el hueco fiscal, lo que tendríamos es una solución de una sola vez que patea el problema hacia adelante. Es verdad, necesitamos ganar tiempo, es verdad, necesitamos, digámoslo así, alejar un poco el problema, en cierto modo, pero es una solución parcial, es una solución parche, puesto que lo que hace es poner el ejemplo, la situación de la siguiente manera. Imagínate, has perdido tu empleo y para el siguiente mes logras obtener, por ejemplo, $1.000, que eran la cantidad que tú normalmente utilizabas para los gastos del hogar, de educación, de vestimenta, de vehículos y de paseo. Listo, obtienes los $1.000, pero ¿qué va a suceder un mes después? Dado que tus gastos regularmente son permanentes. En el caso del sector público tenemos un gasto en nómina, el gasto de sueldos y salarios, y en muchos casos el gasto de compras públicas que permanece casi similar a lo de la situación pasada. Entonces yo creo que si bien la vía del endeudamiento puede ayudar a aliviar parcialmente, temporalmente, el problema, no soluciona el problema que el gobierno tiene entre manos, que es un problema de naturaleza permanente, que es un problema de naturaleza recurrente. Mientras haya la nómina existente a pagar dentro del sector público, el gobierno va a necesitar financiar ese gasto de manera recurrente. Un crédito externo o varios créditos externos, en el mejor de los casos, lo que podrán lograr es pagar la nómina de 1, de 2 o de 3 meses, pero no van a solucionar el hueco fiscal o el gasto recurrente que el Estado tiene. En ese sentido, para no trasladar al sector privado la factura del problema que existe en el sector público, lo que tenemos que hacer es revisar, racionalizar y mirar la lista, o sea, por decirlo así, mirar en qué actividades o en qué roles se encuentra el Estado utilizando los recursos, los pocos recursos que todavía posee. Por lo cual necesitamos una redefinición de las actividades que el Estado lleva adelante en la práctica. En las mismas redes sociales, aunque no sea un monto realmente cuantioso, observamos nombres de oficinas que en realidad no me parece agregan valor a la sociedad, o que en todo caso son actividades que podemos dejar de realizar durante este tiempo. También llega el momento de reducir el gasto de compras públicas, reducir el gasto de la masa salarial, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque este es el gasto recurrente que tiene el Estado. Alguien me dirá, bueno, pero estás solicitando, estás recomendando que se reduzcan los salarios del sector público. Pues, aunque parezca poco intuitivo, es necesario. Es necesario que se realice un ajuste dentro del sector público, de la misma manera que está sucediendo que en el sector privado tenemos un ajuste nosotros. O sea, cualquier padre de familia sabe que no es el momento de comprar un vehículo, de comprar una vivienda, que no es el momento de hacer inversiones, y que no es el momento de salir a la calle y hacer las compras que normalmente haría.
la familia ecuatoriana se está ajustando y está viviendo de los ahorros que tuvo, está viviendo del crédito que una tarjeta de crédito le puede otorgar, y está viviendo de algunas de las facilidades que ha obtenido tal vez dentro del sector financiero o del sistema financiero, tales como diferir el pago de la tarjeta 1 o 2 meses. Sin embargo, si nosotros no tomamos la vía de, en el sector privado, hemos sufrido una crisis, al igual que en el sector público, sobre los hombros del sector privado descansará el mantener a un Estado que tiene que aceptar, al igual que el resto de la economía, que la realidad ya no es similar a la del pasado. O sea, tenemos que ajustarnos a la realidad que enfrentamos ahora, y esto implica pues la reducción del tamaño del gasto del sector público. Por otro lado, también yo creo, o sea, es necesario, de hecho, mirar el tema de la reestructuración de la deuda. Creo que es inadecuado seguir la vía de aquellas voces que mencionan, por ejemplo, de que en este momento tenemos que dejar de pagar la deuda. Aunque parezca en principio una idea que otorga liquidez a la economía del Ecuador en el corto plazo, eso es el equivalente a que un padre de familia deje pagar la tarjeta de crédito. En el fondo, no solamente que va a obtener problemas en el futuro, sino que está en pro del corto plazo, está sentenciando la viabilidad de su mediano y largo plazo. O sea, quedar mal crediticiamente no es una salida adecuada. Además de que, entre otros temas, cuando se sirve la deuda, cuando se pagan los créditos preacordados, pues nosotros tenemos posibilidad de obtener nuevos créditos internacionales sin necesidad de dañar esa poca reputación que hemos construido como una economía que honra los pasivos que adquirió en el pasado. ¿Ya? Desde luego, no solamente hay que pagar esta deuda para obtener nuevos créditos en el futuro, sino que hay que sentarse de inmediato a renegociar la deuda existente, tratando de encontrar mayores plazos y más bajas tasas de interés. Es posible, definitivamente eso se puede hacer, y con un buen equipo de negociador frente a los organismos multilaterales o frente a los tenedores de deuda, podríamos llegar a tener esta renegociación que es necesaria para aplacar o disminuir el impacto de la deuda sobre el presupuesto, porque la deuda que se adquirió en el pasado también pesa sobre el presupuesto que el sector público tiene que honrar. Por otro lado, también tenemos la situación de los subsidios. Aunque los subsidios son un tema que generó determinadas complejidades en el mes de octubre del año pasado, lo cierto es que la eliminación, o por lo menos la focalización de los subsidios, era una medida que se tenía que tomar con o sin crisis, con Fondo Monetario Internacional de por medio o sin él, con COVID o sin COVID. Era necesario sincerar los precios de la economía y hacer que esos precios que distorsionaban el comportamiento económico de los distintos agentes económicos tomen lugar en la realidad. No puede ser posible que muchas personas que tienen vehículos digámoslo así, de 6, 8 cilindros o carros muy grandes, sean subsidiados por personas que no tienen vehículos. La realidad detrás de la idea del subsidio es que muchos de los recursos que se destinan hacia eso son trasladados de gente que no tiene recursos hacia gente que sí los tiene. Y esa distorsión es una distorsión importante. Y que además en este momento aliviaría en cierto modo la situación de las finanzas públicas. Pero a la eliminación del subsidio tenemos que sumarle el hecho de la competencia dentro del sector. Porque si nosotros aprovecháramos, si nosotros no tuviésemos subsidios y tuviésemos precios competitivos, si tuviésemos liberado el sector de adquisición de derivados, de importación, en suma, si estuviese libre ese sector para competir, nosotros también seríamos beneficiarios de la caída internacional del precio del barril de petróleo, que haría que los derivados, es decir, combustibles, se encuentren hoy a mucho más bajo precio, cosa que en el fondo le conviene al ciudadano ecuatoriano en este momento y a la gente que hace industria, porque al fin y al cabo el combustible o la energía es necesaria para producir. ¿Qué más podría suceder o es necesario hacerse desde el sector público? Pues
hacer algo que se llama presupuesto de base cero. El presupuesto de base cero es hacer un listado al inicio del año y digámoslo así, desde el Ministerio A, decir, en esto vamos a gastar en este año, dados los objetivos planteados. Entonces se tiene que justificar el objetivo y el gasto simultáneamente. En la actualidad lo que sucede es que no importa, o sea, este esquema no es tomado en cuenta, sino que uno mira la cifra con la que terminó el año anterior, por ejemplo 100, y dice, bueno, por lo menos tenemos que volver a obtener esos 100 o tenemos que obtener 100 más algo. En la práctica, el presupuesto de base cero hace que se replanteen los objetivos y la necesidad de los fondos de tal manera que no se parte de la idea de tenemos que gastar 100 o 100 más, sino que vamos a hacer un listado de lo que se tiene que hacer y cuando terminamos de hacerlo, en la práctica lo que vamos a obtener es que la cifra no va a ser de 100. Podría ser de 80, de 85, de 90 o de 95, dando lugar a economías para el presupuesto general, de tal manera que esa podría ser una forma de ahorrar recursos que en el fondo pagamos desde el sector privado. Vámonos al sector privado, que es la otra cara de la moneda. Mucha gente habla de la necesidad de inyectar liquidez en el sector privado, y es muy cierto, es necesario inyectar liquidez. Pero ¿quién va a inyectar liquidez en la economía del Ecuador? ¿Lo va a hacer el sector público? No, el sector público ha tratado de restar liquidez al sector privado a través de impuestos. Dado que el sector público no puede inyectar liquidez porque no posee los recursos adecuados, lo que tenemos que hacer es obtener liquidez de los mercados internacionales, pero no como un préstamo desde el sector público, sino a través de la atracción de inversiones y de banca extranjera. Eso sí se puede hacer. Podemos replantear el esquema monetario y financiero existente, que lo único que ha hecho en la práctica es estorbar la actividad del sector financiero y limitar la posibilidad de que otros bancos entren, de tal manera que, armando el esquema normativo adecuado, en el cual tenemos mayor facilidad para emprender el negocio de la banca en el Ecuador, en el cual tenemos facilidades para atraer inversores del sistema financiero internacional al Ecuador, en el cual tomamos esquemas, por ejemplo, como el de Panamá, que tiene uno de los centros financieros más importantes de la región. Si nosotros logramos hacer atractivo a nuestro país con un esquema de garantías creíbles, es decir, un marco de reglas que no cambien en el tiempo, con certeza jurídica, con un planteamiento serio, con un esquema, digamos, normativo financiero que le permita a la banca extranjera creer que Ecuador es un país para realizar inversiones de manera, digamos así, desde la perspectiva del sector financiero. En ese momento nosotros vamos a tener banca extranjera en el Ecuador. Y cuando tengamos banca extranjera en el Ecuador, vamos a tener los recursos que el sector privado necesita para sobrellevar esta crisis. Porque, como mencionaba desde hace un momento, desde el sector público no vamos a lograr obtener esa liquidez, dado que el sector público ya se encuentra con sus propios problemas. Es decir, el sector privado, el ecuatoriano común, los gremios empresariales, los empresarios en general, el ciudadano ecuatoriano necesita que haya banca extranjera en nuestro país, y para eso podemos y debemos cambiar el esquema normativo financiero existente y sustituirlo por uno más amigable con la banca internacional. En ese tipo de proyectos hemos estado trabajando en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y estamos por presentar ese proyecto como uno más de los proyectos que son necesarios para restablecer la salud de la economía del país. Eso en cuanto a las necesidades de liquidez. Otro tema que es en extremo importante, yo creo que antes de que se me olvide, vale rescatar, vale mencionar, es el hecho de la necesidad del ahorro. El ahorro es necesario por una sencilla razón. En la vida, en tu vida, en la vida de las personas que me están escuchando, dos cosas tienen una alta probabilidad de suceder. Una, que en algún momento, por diferentes razones, ustedes tengan algún problema de salud, tengan algún tipo de accidente, sean sujetos de un siniestro. Es decir, la vida presenta contingencias, la vida presenta problemas,
Y para afrontar esos problemas, normalmente alguien con algún recurso económico, con algo de responsabilidad y prudencia, lo que haría sería contratar un seguro. Por eso, por la posibilidad de que me pueden robar el vehículo, es que la gente cuando puede contrata un seguro para que no le roben un seguro para que en caso de que le roben el vehículo, pueda obtener determinada cantidad de dinero. Otra cosa que también va a suceder a lo largo del tiempo, o que te puede llegar a suceder, es que en algún momento llegas a envejecer. Entonces estos dos hechos, el hecho de que tarde o temprano llegamos a una edad en que la actividad económica que realizamos no es similar a la de nuestros años de mayor actividad económica, es decir, cuando éramos más jóvenes, y dado que pueden existir contingencias, problemas de salud, accidentes y similares, lo más adecuado es ahorrar. En el Ecuador, en el pasado, nosotros habíamos tenido digámoslo así, la prudencia de tener fondos que servían precisamente para enfrentar esas contingencias. Lamentablemente, en el pasado también, esos fondos de contingencia fueron utilizados para otros destinos. Es decir, es una especie de norma de sana convivencia, digámoslo así, de prudencia y de mesura, la de ahorrar para la contingencia, para los imprevistos, para las enfermedades, para esas cosas que suelen suceder en la vida, también es un criterio, es un principio que se debe aplicar a los gobiernos. La gran lección de este tiempo es, para el sector privado y las familias, ahorrar todo lo que puedan, porque la vida presenta problemas. Alguno me dirá, pero ¿cómo podemos ahorrar? Olvidemos COVID por un momento, COVID-19. Pero ¿cómo podemos ahorrar si la situación del Ecuador es dramática? Les daré una respuesta en un instante. Sin embargo, el principio está en que cuando las cosas van relativamente bien, es el momento de ahorrar. Para el sector público sucede lo mismo. Una de las grandes lecciones que tenemos que tener una vez termine o regresemos o vayamos camino hacia la normalidad es que hay que ahorrar para el futuro. Eso, en pocas palabras, es tratar de reducir el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es lo contrario al ahorro, es el desahorro. Debemos buscar tener superávit fiscales, debemos buscar que en el momento en que hayan elevados precios del barril de petróleo, por ejemplo, o ingresos extraordinarios por la razón que fuese a la economía del Ecuador en el lado del sector público, parte de estos recursos tienen que destinarse al ahorro para enfrentar las contingencias que la vida depara. Ahorros con los que hubiésemos hecho frente, o hubiésemos estado mejor parados frente a un terremoto en el año 2016, y ahorros con los cuales podríamos encontrarnos en mejor posición para enfrentar la crisis que actualmente estamos enfrentando. Pero esto no es algo que le pasó COVID-19, no es algo que solo le pasó a Ecuador, o que le pasó a Colombia, o que le pasó a Perú, o que le pasó a América Latina. Le pasó al globo. Pero sin ir muy lejos, si nosotros vemos la situación de Colombia o de Perú respecto a la nuestra, es diferente, porque ellos no tenían los problemas fiscales o con la profundidad que nosotros teníamos, o ellos no tenían ese problema preexistente con la fuerza que nosotros lo tuvimos, y además también contaban con fondos para las contingencias que la vida depara. Ok, ahora, en el aspecto monetario, ¿no? Hay gente que supone que la dolarización presenta un inconveniente para enfrentar la crisis que nosotros estamos observando. Pues la verdad es que la dolarización presenta, desde mi perspectiva, algunas ventajas que vale la pena tomar en consideración en este momento. Algunos dicen que, dado que no podemos manejar nuestra moneda, en este momento somos víctimas de la apreciación del dólar. O sea, que el dólar esté apreciado quiere decir de que la moneda dólar está siendo mucho más valorada por los mercados internacionales y por los agentes económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierto modo nuestro dinero compra más el día de hoy. ¿Y para qué nos sirve eso? O sea, ¿qué ventaja puede tener el hecho de que se aprecie la moneda que nosotros los ecuatorianos estamos utilizando? Pues la ventaja, o sea, o lo que le puede servir como ventaja a los ciudadanos, a los empresarios, a los emprendedores y al sector productivo
de la apreciación es que podemos comprar esas herramientas que son necesarias para el proceso productivo a más bajo costo, porque los precios de los bienes internacionales se encuentran expresados en monedas que han perdido su valor mientras la nuestra está ganando valor. Es decir, hoy, para ponerlo en los términos más sencillos posibles, es más barato para los ecuatorianos comprar bienes de capital, herramientas con las cuales podemos nosotros producir más barato para luego exportar más barato. Uno de los grandes problemas del Ecuador es el problema de competitividad. Hemos tenido problemas de competitividad, claro, porque tenemos una estructura de costos, digámoslo así, más elevada o más cara en relación a la de otras economías. Si nosotros podemos comprar bienes de capital, ahora que para nosotros son relativamente más baratos, podemos hacer del proceso productivo, digámoslo así, un proceso productivo menos costoso. Y al producir a más bajo costo, podemos vender a más bajo costo, con lo cual nos volvemos más competitivos. Cuando nos volvemos más competitivos, podemos obtener esas divisas que se encuentran en los mercados internacionales, en economías que tienen más poder adquisitivo, y traerlas al Ecuador a través del comercio internacional. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos o que enfrentamos en este momento tienen que ver precisamente porque no somos partícipes del comercio al que estábamos acostumbrados. Nosotros de manera cotidiana nos enfrentábamos al comercio cuando íbamos a una tienda, a un supermercado, a una farmacia, cuando comprábamos una bicicleta, cuando comprabas un teléfono, cuando viajabas. Estabas comerciando y transando. Lo que no tienes hoy es la posibilidad de transar en la forma en que transabas en el pasado. Hasta ir a un restaurante era la oportunidad de saciar el hambre y entrar dentro de una transacción en la cual había alguien que te ofrecía un producto alimenticio y tú que lo demandabas. Lo que se ha reducido en este momento es la posibilidad de transar, o sea, la posibilidad de la operatividad mercantil. Sin embargo, con el paso del tiempo tenemos que volver a la ruta de comerciales con otras economías, logrando de esta manera obtener, entre otras cosas, con nuestra moneda, que se encuentra apreciada en este momento, bienes de capital, es decir, herramientas con las cuales podemos producir a más bajos costos. Esta es una oportunidad que podemos aprovechar gracias a la dolarización. La dolarización también presenta la ventaja de que evita que se haga populismo con la moneda desde la política. Una de las ventajas de la dolarización es que no se encuentra a la mano del populista, del político que no entiende de economía o demagogo, o de incluso de la desesperación. Dicen que la desesperación es mal consejero. Si en este momento nosotros tuviésemos moneda local, alguno sugeriría imprimir dinero para financiar el gasto público, cual si no estuviese ocurriendo nada. El problema de hacernos vivir esa ficción monetaria, inyectando dinero que no es real, que no está respaldado en actividad productiva y que lo único que necesita es más papel, tinta, corriente y uno que otro sello, es que introduce una ficción dentro de la economía que luego se paga con más crisis y con descoordinación económica. Lo que la crisis es, en suma, es un problema de coordinación económica. En un momento en que se desencuentran los elementos que son necesarios o que tienen que estar cooperando. ¿Qué más es necesario desde el sector privado? ¿Qué tenemos que vivir desde el sector privado? Tengo entendido que otra persona del Ministerio de Trabajo también va a conversar al respecto. Espero escuchar con atención también lo que tiene que decir. Pues debemos entender nuevamente que en el sector privado la realidad ahora es totalmente diferente. Las condiciones preexistentes a la pandemia no existen ya. Ya no existen la misma cantidad de oferentes del lado del sector productivo y del lado del sector de demandantes, de los ciudadanos, también la realidad cambió de manera dramática. Y por lo tanto tenemos que ajustarnos a esa realidad y lamentablemente el código laboral
existente, o el salario fijo que los ecuatorianos suelen tener, se constituye un elemento que no permite reequilibrar la situación para encontrarse con la nueva realidad. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Los salarios, los verdaderos salarios, son la última expresión de una precondición de oferta de mercado, de una oferta laboral y de una demanda laboral. Las condiciones particulares de un mercado de trabajo dan lugar a un salario dentro de este. Y por supuesto los salarios tienen que reflejar cambios, porque para eso están, o sea, para decirle a los ciudadanos, mira, se está pagando mucho por ser doctor, por ejemplo. Están pagando mucho por ser ingeniero. Están pagando mucho por ser tecnólogo. No están pagando, no sé, por ser artista plástico. Entonces, listo, si quieres ser artista plástico, tal vez sea un hobby, pero no una actividad que te permita vivir. No digo que no se puedan desarrollar ese tipo de actividades, pero si nos guiamos por las señales de mercado, el salario estimula determinadas carreras y desestimula otras actividades también en las cuales los seres humanos suelen incurrir. Es decir, los salarios, mis queridos amigos, lo que hacen es representar unas condiciones de mercado que surgen en determinado momento y que pueden cambiar. Cuando cambian esas condiciones preexistentes, los salarios se mueven, se pueden elevar, pueden caer. En este momento, desde luego, el sector privado o un empresario o un emprendedor pequeño no puede mantener indefinidamente una nómina por mucho que desee hacerlo. Así que hay que otorgarle al sector privado las herramientas para que logre pactar con las personas que se encuentran en su entorno lo que más les convenga a ambos. Y voy a exagerar, no lo tomen al pie de la letra, pero voy a exagerar. Podría ser que es mejor, imaginemos, no gozar de un salario un mes a que estar desempleado el resto del tiempo. O sea, si reducir en este momento, en un porcentaje, los salarios mediante un acuerdo entre privados, le permite a la empresa seguir dándote ingresos a lo largo del tiempo, eso es mucho más conveniente que decir, no puedo aceptar ningún tipo de planteamiento diferente, mi salario fijado es este, y usted verá de dónde paga. Cuando nos paramos en esa, digamos, en esa postura que no reconoce que las realidades han cambiado, estamos limitando las posibilidades para que desde el sector privado nos acomodemos a las nuevas condiciones. Esto, desde luego, es un desafío que tenemos que vivir en el Ecuador y que por lo menos plantea la necesidad de flexibilizar la forma de las relaciones laborales existentes para que se adecúen a la realidad de la que ahora somos partícipes. Eso es parte de la situación. Entonces, por el lado del sector privado, luego, dicho esto que tiene que ver con los temas generales, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creería que en realidad en este entorno nosotros estamos operando con bastante incertidumbre. Y cualquier economista, cualquier analista que se atreva a decirte cómo va a ser el futuro y que te cuente va a suceder esto y esto y esto y esto, en realidad no te está diciendo todo no te está diciendo toda la verdad. Porque estamos basados en un escenario que no hemos vivido, al menos nuestra generación, y del cual no tenemos una respuesta del todo adecuada. Te voy a contar algo que me llamó muchísimo la atención y que la verdad lo escuché hace poco. En 1918 se dice hubo la famosa gripe española. Algunos de ustedes ya han visto estas miniseries que hay en Netflix que hablan de que durante la gripe española murieron 50, 100 millones de personas. No recuerdo la cantidad. Sin embargo, aunque en 1918 hubo la gripe española, del siglo XX los economistas suelen hablar de la crisis del 29. Ojo, la crisis del 29 fue una crisis que se dio un día jueves, que alteró las formas de realizar la actividad económica durante el año 29 y muchos más años.
es una crisis que afectó la Bolsa de Valores de Nueva York, es una crisis que reveló una serie de problemas que la economía tenía. Pero hablamos de la crisis del 29 y yo hoy me pregunto por qué no hablamos de la crisis del 18. O sea, si en el 18 hubo una gripe con características similares a las de esta pandemia, fue una cosa terrible y que alteró dramáticamente la situación de los americanos o de la humanidad en aquel entonces. Tal vez, de hecho esta es la hipótesis, yo la suscribo después de haberla analizado, lo que pasa es que el sector privado, lo que pasa es que la economía tenía otras herramientas con las cuales hacer frente a la crisis del 1918 que no tuvo para 1929. ¿Qué sucedió en 1918 que no sucedió en 1929? En 1918 el mercado laboral no se encontraba tan regulado y sobreregulado como se encontraba en 1929. En 1918 el Estado no era tan obeso e intervencionista como lo era en 1929. Cuando uno observa los gráficos de la recuperación económica de 1918 y los compara con las de 1929, nos damos cuenta de que la caída en 1918 económica fue dramática, pero su recuperación también fue rápida. Cuando miramos la crisis del 29, hubo una caída dramática y una recuperación muy lenta, tanto que la crisis llegó a extenderse durante cerca de 10 años. Es decir, la forma en la que nosotros afrontemos esta crisis determinará si salimos de ella con rapidez o si seguimos un camino largo y tortuoso. Para ello, para que no sea un camino largo y tortuoso, tenemos que entregarle a los ciudadanos la posta de la solución del problema. No debemos estar esperando a que las soluciones vengan desde arriba, desde un escritorio que no reconoce que la realidad es diferente para la costa, para la sierra o para un determinado pueblo del Ecuador. La realidad es distinta de acuerdo al panorama geográfico, la realidad es distinta por industria, la realidad es distinta por sectores. Por lo tanto, esas realidades tienen que encontrar una solución local entre los que viven esas realidades, que no puede ser, que nunca va a ser mejor sustituida por una solución desde arriba que desconoce los problemas de la realidad local. Es decir, es el sector privado, es el empresariado, es la persona que está ahí mirando esta pantalla y caminando todos los días, la que tiene que encontrar con creatividad la solución que no puede venir desde un escritorio burocrático, porque en el escritorio, digamos así, de un gobierno, existen otros criterios para la resolución de los problemas. No se cuenta con toda la información que se necesita y hemos visto grandes problemas a lo largo de estos días en los mismos medios de comunicación y redes sociales. Finalmente, pues, ¿qué estará de moda, no? Me aventuro a decirlo, aunque ya especulen por dónde puede ir la cosa. Todo lo que es la logística para el futuro, yo creo, al menos en el corto y mediano plazo, es un espacio para amplio desarrollo, porque ya no vamos a tener los mercados, o sea, la concepción de la vida cotidiana como la teníamos en el pasado. Ya no vamos a ir a los centros comerciales a hacer vida social, ya no vamos a ir a los malls, tal vez no hayan estadios, tal vez no hayan conciertos en los próximos meses, por no decir un año, quién sabe. Ya. Pero lo que sí vamos a observar es que tenemos nuevas necesidades logísticas, o sea, todo lo que tiene que ver con la transportación, con la distribución, todo lo que tiene que ver con nuevas formas de comercialización online, no solo que es lo que está de moda, sino que es lo que puede dar lugar a nuevas y fenomenales soluciones desde el sector privado. Hoy mismo observas en las redes sociales que se ponen a disposición desde cosas para limpiarte los zapatos antes de entrar a tu hogar, hasta el mismo hecho de que existan mascarillas que una puedan decir día lunes, día martes, día miércoles, o que una tenga una sonrisa y otra te ponga de mal genio. O sea, hasta la moda por mascarillas podría existir. Pero lo cierto es que esa creatividad empresarial, esa creatividad natural que ustedes tienen, no se necesita demasiado para suponer
que a una mascarilla la puedes customizar, que la puedes personalizar, que le puedes poner arreglos. Esas cosas que parecen, digámoslo así, no gran cosa, son la maravilla de la empresarialidad, son la maravilla de la innovación, son la maravilla de la creatividad. Se encuentran en oportunidades en medio de los problemas. Lo que diferencia a los empresarios del resto de los normales es que ahí donde unos ven problemas, ellos encuentran soluciones. Los empresarios, los emprendedores son aquellas personas que son capaces de enfrentar los mismos escenarios que nosotros observamos con una óptica diferente, con una óptica de aquí hay una oportunidad de solucionar una necesidad de mercado. En este momento no hay que perder el tiempo. Muchos, y lo reconozco, es así, muchos hemos tenido oportunidad de perder algún tiempo valioso del día. Pero si le damos la vuelta al asunto, debemos reorganizar nuestra manera de pensar y plantearnos dónde queremos estar dentro de 3, 4, 5 o 10 años. ¿Y qué tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo? ¿Será que durmiendo o viendo televisión alcanzaré esos objetivos el día de hoy? Pues desde luego que no. Plantéate objetivos claros, plantéate mecanismos de medición, aprovecha tu tiempo y como dirían los ecuatorianos, ponte 11 y observa que ahí donde nosotros enfrentamos un problema el día de hoy, existen verdaderas oportunidades para salir adelante. Bueno, eso era un poco lo que yo podría decirles al momento. Cualquier otro tema o pregunta, estoy aquí a las órdenes. Muchas gracias y disculpen si algo no les parece, pero este es mi parecer. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, economista, súper interesante. A continuación lo que vamos a hacer es tal vez una ronda de preguntas para los participantes que quieran de pronto hacerse alguna consulta. Si pueden, por favor, levantar la manito para poder desactivar los micrófonos, les agradecería. A ver, Ivancito, le doy la palabra entonces. Deme un segundito para activar los micrófonos nada más. Ivancito, está habilitado su micrófono. Gracias, Vane. Economista Andrade. Mientras usted estaba, yo estoy pensando en varias cosas, me parecen absolutamente pertinentes, oportunos, interesantes, objetivas sus observaciones y su análisis que ha hecho. Me queda la siguiente duda, y no me refiero a sus palabras, sino a la coyuntura actual. En el Congreso, perdón, en la Asamblea Nacional se está tramitando esta ley denominada de apoyo humanitario para la crisis del COVID-21 o algo como eso, que de alguna forma busca levantar fondos para financiar situaciones derivadas, en definitiva, de la crisis. A quienes no somos economistas, nos quedan varias dudas al respecto y no nos toca no escuchar a los expertos que se sirvan inteligenciarnos con sus ilustrados puntos de vista. Pregunto a usted, ¿cuán pertinente le ve usted esa ley en estas circunstancias, en esta coyuntura? Haré varias preguntas y quizás usted les resume en una sola y quizás elabora una sola respuesta. ¿Es lícito, así, es cristiano, levantar fondos del común de los mortales, del ciudadano ecuatoriano, de la sociedad civil, para tratar de paliar una situación que es del común de los mortales, del ciudadano ecuatoriano, de la sociedad civil,
¿Será que estamos destapando un hueco para tapar otro hueco? ¿Es adecuado, es conveniente, es pertinente, es lícito que quien más gana más, quien más gana más aporte a solucionar la crisis? ¿Debería quizás priorizarse mecanismos de búsqueda de fondos frescos en organismos internacionales, organismos de crédito, etcétera, antes que buscar extraer fondos del ya dolido pueblo del país? ¿En qué medida estos recursos que se están levantando van a contribuir de manera efectiva, de manera significativa van a contribuir, digo, pues a paliar la crisis, o al menos van a significar un aliciente dentro de la necesidad económica tremendamente importante que el país está sintiendo ya, va a sentir a futuro, según sus propias explicaciones, ¿no es cierto? ¿Va esto a ser significativo o realmente el costo-beneficio, el sacrificio que haremos los ecuatorianos será más un costo que un beneficio? Quisiéramos escuchar, por favor, sus ilustrados comentarios a ese respecto, Joselo. Bueno, en principio definitivamente tiene que haber un plan de acción, ¿no? Porque ante una contingencia como la que estamos observando, debemos tener un curso, una ruta a seguir. Lamentablemente, el problema del ajuste por el lado de los ingresos para el sector público plantea una reducción, una exacción o una toma de dinero dentro del sector privado. Es decir, yo resuelvo mis problemas a través de trasladarte problemas a ti. ¿Ya? Entonces, lo que yo gano, ustedes lo pierden. Y el sector privado no puede recibir bajo estas circunstancias otro golpe más, porque lejos de ayudarlo, pues definitivamente, por lo menos le estorba. El problema de la vía crediticia, que es necesaria, que debemos conseguir recursos frescos, ojalá lo hagamos a tasas de interés bajas y a plazos más convenientes, es que si bien ayudan parcialmente a la situación fiscal, trasladan ese problema, o sea, ese pago a la larga va a ser realizado a través de mayores impuestos sobre el futuro. Es como suponer, listo, el problema es hoy, se va a dar durante este año, pero el próximo año, el año 2, el año 3, el año 4, en los próximos 10 años, vas a estar pagando ese adelanto de efectivo. ¿Ya? Entonces, lo que hace es trasladar el peso del mantenimiento del sector burocrático o del tamaño del Estado hacia un futuro. Entonces, no terminamos de solucionar el tema. Lo que hay que hacer es poner los pies sobre la tierra. Y hay actividades que el sector público tiene que replantearse. Por ejemplo, nosotros tenemos, por decir algo, una empresa de ferrocarriles. Debemos preguntarnos si es necesario que el Estado ecuatoriano mantenga una empresa de ferrocarriles. Existen empresas que año tras año pierden millones de dólares en el sector público. Y para mantener esas empresas públicas que pierden millones de dólares año tras año, hay personas como usted, como yo y como los jóvenes que se encuentran aquí, que se pasan trabajando cuando no se termina de aceptar la realidad de que una actividad es económica si genera réditos económicos. Pero si es un hueco en el cual todo recurso que entra se pierde, y eso asumiendo que simplemente son ineficientes, pues no debe estar en la sociedad, no tiene que ser una carga para el resto de la sociedad. Lamentablemente, parte del problema es que los incentivos de un sistema generan determinados comportamientos. ¿A qué me refiero? Muchas veces los ecuatorianos se preguntan ¿por qué puede ser? Necesitamos personas probas, necesitamos personas técnicas, necesitamos personas que sepan lo que hay que hacer y que lo hagan con patriotismo. Ok. Pero sin que sea un tema religioso, sin embargo, que tiene una lección de por medio. La Biblia dice, en arca abierta el justo peca. O sea, si hay alguien que tiene la posibilidad de que con una firma otorga un contrato a alguien del sector privado
ya, o sea, si dos me surten hierro, los dos están en capacidad de venderme hierro, pero uno de ellos me dice, pero yo podría otorgarte $2 millones si me das el contrato. Lamentablemente, la naturaleza de esos incentivos tienden a hacer tienden a que tengamos problemas. Por eso es que lo que se necesita es un Estado más pequeño y eficiente en lo que haga, ¿ya? Un Estado que podamos monitorear. Y es más fácil monitorear algo pequeño que algo de lo cual nadie conoce sus dimensiones. Yo no conozco ecuatoriano alguno que pueda nombrar siquiera 1/3 de las instituciones y secretarías que el Estado tiene. Porque son irreconocibles, o sea, son nombres que ni siquiera, aunque los tengas ahí, nunca podrías recordarlos de memoria, porque son infinitas la naturaleza de instituciones que el Estado tiene. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar que enfrentamos esta realidad, poner los pies sobre la tierra y a este tema recurrente que es el pago de nómina, darle una solución permanente y que es reducirlo en la cuantía necesaria, puesto que los ingresos se han desplomado y durante bastante tiempo van a permanecer relativamente bajos y cualquier crédito extranjero lo que va a darles una solución parcial a ese tema. Así que tenemos que enfrentar las cosas que esta nueva realidad nos propone y eso pasa por, a todos nos toca hacer un reducimiento. Todos tenemos que ajustarnos a esa nueva realidad. Por suerte, también, así como de repente, en mi ejemplo, dentro del sector público se reduce un 20% digámoslo así, sueldos y salarios, también está sucediendo que al padre de familia los colegios les están reduciendo el pago de pensiones en 20%. También está sucediendo que muchos empresarios para tratar de vender van a tener que bajar los precios de sus productos. O sea, no es solamente se me reduce el salario a mí, sino que yo observo que el pago de la educación de mis hijos también se ve reducido en este momento. Tal vez ya no tenga que gastar tanto en combustible para trasladarme de un lugar a otro todos los días llevando a mis hijos al colegio. O sea, la economía está conectada de tal manera que, aunque podamos hacer un renunciamiento tal vez a un porcentaje de nuestro salario en este momento, también observamos cómo del otro lado se están ajustando cosas que nos permiten hacer más llevadera esa renuncia salarial. Muchas gracias. Estimado Joselo, muy buenas noches. Damián, le saludo nuevamente. Muchísimas gracias por su intervención. Tengo dos preguntas que voy a resumir en dos. Sí. La primera es, ¿cómo estará afectada o cómo se verá afectada la balanza comercial o la balanza de pagos, en este caso, del país? Y la segunda es, ¿usted qué nos recomendaría o qué recomendaría a todos los chicos que están acá? ¿En qué se puede exportar, ¿no? Saliéndonos un poquito del marco económico en sí, para empezar un poquito más en el ámbito de exportación. ¿Qué usted nos recomendaría exportar o qué nos recomendaría usted innovar en este momento o poner énfasis en crear nuevas empresas? ¿En qué sentido o bajo qué panorama usted le puede ver? Bueno, a ver, en cuanto a la segunda parte, ¿qué les recomendaría yo exportar o comercializar al exterior? La verdad es que es una pregunta bastante compleja. Yo creo que todos tienen que aprovechar las habilidades y el conocimiento particular que tienen. O sea, por ejemplo, yo no me metería a abrir una escuela de veterinarios porque no conozco nada sobre la salud de los animales, no conozco nada de la medicina que utilizan los animales, y desde luego no me iría muy bien poniendo una escuela de veterinarios porque no conozco nada al respecto. Pero sin embargo yo necesito aprovechar las habilidades y el conocimiento que sí tengo para realizar otro tipo de actividades. Es decir, supongamos que tú tienes un tío en Italia. Listo, pues puedes trasladarle a la comunidad ecuatoriana-italiana los dulces con los que creció, el manicho, no sé, la pilsen, que es la cerveza de los ecuatorianos,
ese ecuatoriano que se encuentra en Italia, y simultáneamente tú deberías decirle a tus tíos, a tus familiares, a tus primos, a tus amigos en Italia, ¿sabes qué tipo de cosas se están comercializando allá que creen tengan oportunidades en mi país? O sea, debes aprovechar lo que tienes a tu alrededor. Si sucede lo mismo, si tienes algún amigo en México, pues listo, a la comunidad ecuatoriano-mexicana, envíales lo que ellos requieren. Te comento una cosa, por ejemplo, yo estudio en una universidad española mi doctorado y cada cierto tiempo tengo que enviar unos documentos que en algunas ocasiones me toman casi por sorpresa y hay ocasiones en que necesito realizar ciertos pagos que son, de cierto modo, no tan fácil de llevar adelante. Pues tengo entendido que hay una ecuatoriana que se encarga de realizar todo tipo de trámites que tú necesitas realizar en España. Ella te notariza los documentos, ella va a recibir las transferencias de dinero que tú tienes, la paga en la universidad, te envía los recibidos, te realiza las compras, te envía los libros que se encuentran en tu universidad y los cuales no se encuentran a tu alrededor. Entonces, todo esto basado en una experiencia personal. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es observar con qué cuentan, qué tipo de conocimiento poseen, qué tipo de habilidades poseen, qué tipo de cosas pueden servirles a ustedes para entrar en el entorno del comercio y no simplemente aventurarse por aventurarse en un espacio inédito de situaciones. Ahora, en realidad los escenarios brindan muchísimas oportunidades. En este momento es simplemente una cuestión de estar atento. Yo recuerdo que alguna vez ponía el siguiente ejemplo, que tal vez no sea tan directo con tu pregunta, pero de todas maneras es un ejemplo. El ejemplo era un chico va a una discoteca, hace fila durante 1 hora para entrar a la discoteca, y al entrar a la discoteca encuentra que la discoteca se encuentra repleta. Ya pues, está aquel que hizo fila, se desesperó durante 1 hora, y luego, una vez que entró a la discoteca, se puso a bailar. Y hay otro que durante el tiempo que está en la fila está contando cuántas personas hay, está haciendo el cálculo de cuánto costaría esto por entrada, observa cuántas personas están trabajando dentro de la discoteca, hace una estimación de cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta la música, cuánto costarían las bebidas y la infraestructura, y luego tiene unos números, multiplica el número de personas que se encuentran adentro, dice, bueno, yo creo que estos serían los ingresos y estos serían los gastos. Si yo pongo este tipo de música y hago un sondeo, seguramente puedo encontrar cómo poner una discoteca similar o mejor. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿El que estaba en la fila diciendo, ay, qué aburrido, cómo pierdo el tiempo? Uy, Dios mío, quisiera que alguien me ayude a entrar rápidamente para bailar. ¿O aquel que pone la discoteca y luego la segunda, tercera y cuarta y luego de repente estás emprendiendo todo tipo de negocios? Todo tiene que ver con la actitud que tomas frente a las circunstancias que vives, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, respecto a la balanza de pagos, la verdad es que el comportamiento de la balanza de pagos en este momento es bastante atípica. O sea, las transacciones que normalmente tenían lugar en el pasado, en este momento no están teniendo lugar. Así que yo considero que, aunque en realidad son atípicas, no son parte de la realidad que vamos a vivir en el futuro. Y no hay que fijarse en última instancia dónde está la moneda. Aquellas personas que se fijan en dónde está el dólar, si saliendo del país o entrando al país, no se dan cuenta que al final del día la moneda, nuestro dólar, es un medio y no un fin en sí mismo. Es decir, si tú te pones a observar, no, que importamos más de lo que exportamos, por lo que el dinero salió, aquel que está ubicando la riqueza en el dinero que se fue de la economía diría, el Ecuador ha perdido recursos. Tenemos déficit. Pues el enfoque es equivocado, porque si fuese así, cada vez que yo entro a un supermercado y salgo con pasta de dientes, salgo con papel higiénico, con carnes, con pollo, con leche, con huevos, alguno diría, oye, ¿y dónde está la plata con la que entraste al supermercado? Yo les respondería, pues la dejé en la caja. Y alguno te diría, si se fija solamente en dónde está el dinero, pues te robaron. Y no es así. Lo importante del dinero es que te sirva para obtener los bienes que necesitas, ¿ya? Y si no, pregúntale, como sucedía en la serie de Pablo Escobar, en alguna ocasión estaba encerrado en un cuarto, no sé, 2x2, donde tenía todo el dinero del mundo y no le servía sino para calentarse, porque según recuerdo, decía
la serie esta lo encendía para calentarse. O sea, el dinero, el dinero es un medio de intercambio, no un fin en sí mismo. Lo importante es que logremos obtener lo que necesitamos y para eso es necesario tener mayor apertura comercial. Es lo que te puedo decir. Muchísimas gracias, economista. Gracias, economista. A continuación, cedemos la palabra al estudiante Edison Encalada. Muy buenas noches, economista. Hola. Muy buenas noches, ¿cómo está? Completamente de acuerdo con todo lo que nos acaba de decir con respecto a las decisiones que se deben tomar en el plano público y en el plano privado, ¿no? Y cómo debemos salvar a este Estado que ha sufrido muchas consecuencias de corrupción, de burocracia, de varios aspectos que han sido negativos, ¿no? Y mi pregunta va enfocada a que la mejor opción, creería usted, que es que al momento de implementar productos, los sistemas de calidad, los sistemas de gestión y muchas cosas que están detrás de estos productos sean la base para poder ser el punto referente de que venga del dinero del exterior y que nos comiencen a comprar y a que seamos mucho mejores? A ver, yo te voy a contar espero responder de manera adecuada. Yo te voy a contar una cosa que solía contar en el pasado, que tiene que ver más o menos con lo que tú mencionas, ¿no? Lo primero que tenemos que entender nosotros, independientemente de que estemos, si queremos producir o ofrecer a alguien, es entender el mundo en que nuestro consumidor o cliente habita. Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que desea, qué necesidades tiene que satisfacer. A eso, una vez entendido ese mundo, tienes que sumarle el fabricar un producto que solucione ese problema, esa aspiración, esa necesidad, que cumpla con ese sueño de ese cliente o de consumidor que nosotros tenemos, digámoslo así, ya mapeado. Un producto que solucione sus problemas o que haga realidad sus sueños. Otra cosa que tenemos que hacer es decirle a ese cliente o consumidor, hey, nosotros tenemos ese producto o bien o servicio que hace realidad tus sueños, que te soluciona ese problema que tienes. Y por último, entre el producto ya elaborado, el reconocimiento de que nosotros tenemos el producto y la identificación del consumidor, encontrar una vía o camino que nos sirva para trasladar nuestro producto hacia el consumidor. ¿Ya? En efecto, tú puedes tener productos de calidad y puedes tener una gestión, digamos así, optimizar la cadena productiva, hacer todo esto que se llama supply chain y mirar todo, cortar grasa, digámoslo así, a lo largo del proceso productivo y hacer eficiente tu producción. Pero con eso lo que estás haciendo es fabricar un producto. Pero necesitas lo demás, necesitas conocer el mundo que habita tu cliente o tu consumidor para poder llegar a él, para poder encontrar la forma en que te comunicas con él. Si tu cliente es una persona que se pasa todo el día viendo Instagram, pues tendrás que comunicarte por él por Instagram. Si tu cliente es una persona que lo que hace es salir a trotar todos los días junto a otras 10 personas, pues tendrás que estar en el camino por el cual tu cliente pasa trotando. O ponerte en los anuncios que él mira mientras corre. O sea, debemos entender primero bien a nuestro cliente, realizar un producto, hacerle conocer que nosotros tenemos ese producto y encontrar el mecanismo que haga que ese producto llegue a él. Yo creo que esto, aunque parezca genérico, es un elemento que está presente en la mayoría de las actividades comerciales, ¿no? Y el descuidar alguna de ellas hace que de repente tengas un excelente producto, pero también un consumidor que no sepa que tú lo produces. Listo, muchísimas gracias. Gracias, economista, por su intervención.
Bueno, de esta manera, todos quienes conformamos la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos la presencia de NUEDA, siempre estarán abiertas para este tipo de actualizaciones de conocimiento en estos momentos. De esta manera, agradecemos la presencia de todos quienes nos acompañaron la tarde y noche de hoy. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches con todos. A las órdenes. Muchas gracias, economista. Yo nada más por disculparme, el conferencista del Ministerio del Trabajo, lamentablemente, por propias que estamos viviendo en el país, no recibió a tiempo la autorización para ayudarnos con la conferencia y estamos tratando de programar para una próxima fecha en la que la vamos a hacer partícipe a usted para que nos honre con su presencia en la conferencia del doctor. Dale, muchísimas gracias nuevamente a quienes hicieron posible esta reunión. Y como de todas maneras hay ocasiones en que las preguntas siempre están ahí, se pueden ir incluso surgiendo con el paso de las horas. Estoy a las órdenes y pueden seguirme tal vez en Twitter, en @JoseLoAndrade, y por ahí seguimos conversando y manteniendo esta conversación que es necesaria para sacar el país adelante. Un abrazo. Muchas gracias, economista. Economista, a nombre de la Escuela de Ingeniería de Producción, le agradecemos por su participación y esperamos próximamente seguir contando con su valioso aporte. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Buenas noches. Chao, chao.